Cuando hablamos de voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Cuando hablamos de voluntad, ¿de qué estamos hablando? Mucha gente dice, ¿por qué es importante Freud? Pues que Freud se Claro. inventó la psicoterapia, Claro. ¿no? Freud se encargó de decir que hay una cura a través de la palabra. ¿Hacia dónde estoy orientando mi motivación? Mm. Y por supuesto que esto es muy amplio, pero tiene que ver con un discurso muy logoterapéutico. Estamos pensando en una motivación primaria, decía Frankel, que es la búsqueda del sentido. En un mundo lleno de preguntas, ¿has encontrado respuestas? En la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, creemos que el sentido no se encuentra, se descubre. El podcast de la logoterapia es un espacio para quienes buscan ir más allá del síntoma y explorar la esencia de la vida. Acompáñanos en este viaje, donde cada episodio es una oportunidad para encontrar un nuevo propósito. Bienvenidos al podcast de la logoterapia, un podcast para aprender a vivir de la manera existencial a partir de la conexión con nosotros, autodistanciamiento, y la conexión con el mundo, la autotrascendencia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la evolución de la voluntad. Así que vamos a estar atravesando tres caminos importantes: la voluntad de placer, la voluntad de poder y la voluntad de sentido. ¿Preparados? Preparados. Totalmente preparado, Jaime. Bueno, muy bien. Entonces comencemos de la siguiente manera. Cuando hablamos de voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Cuando hablamos de voluntad, ¿de qué estamos hablando? Para mí hablar de voluntad es hablar de una capacidad específicamente humana para dirigirnos a algo, a cualquier cosa, pero a algo. Y también tiene que ver con algo que es lo que en psicología básica se conoce como el motorcito de nuestra conducta, que es la motivación. Mm, ¿Hacia dónde estoy orientando mi motivación? mm, Y por supuesto que esto es muy amplio, pero tiene que ver con un discurso muy logoterapéutico, porque es, de nuevo, algo que tiene que ver mucho con la conciencia. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi conciencia y qué es lo que me está motivando a eso? Para mí eso es voluntad. Sí, y dices algo, un discurso muy logoterapéutico. Y creo que es importante, Juan, que en este momento nos ayudes también un poco a canalizar por qué estas tres voluntades. ¿Por qué voluntad de placer, voluntad de poder y voluntad de sentido? Pues mira, hay una cosa que es clave y es que la psicoterapia arranca con Sigmund Freud. Mucha gente dice, ¿por qué es importante Freud? Pues que Freud se Claro. inventó la psicoterapia, Claro. ¿no? Freud se encargó de decir que hay una cura a través de la palabra. Este hombre trabajaba en una área de Viena, donde habían personas con mucho poder económico. Un sitio como más acomodado, donde estaban también las universidades, donde estaban las oficinas estatales, todas las partes diplomáticas también. Y este hombre pues empezó a trabajar con la gran problemática de la época, que eran las mujeres, principalmente con histeria. Ujú. Y esto llevó a hacer un estudio, una investigación de qué es lo que le estaba pasando a estas personas. Y encontró que la gran mayoría de las personas, los problemas psicológicos tenían que ver por la evitación del malestar psicológico. Total. La gente evitaba completamente el malestar. Y a eso él lo denominó el principio del placer. El nombre que Frankl le da muchos años después es el de voluntad de placer. Pero Freud no fue el primero que hizo psicoterapia. La segunda psicoterapia de la historia en Viena la realiza uno de los discípulos favoritos de Freud, que era Alfred Adler. Adler era tan importante que fue el primer director o el presidente de la Sociedad de Psicoanálisis de Viena. O sea, el tipo no era cualquiera. No era cualquiera, sí. Este hombre se retira, se va a vivir, se va a trabajar a las afueras de Viena, a la zona del puerto, a la zona donde está el Danubio, que eran zonas perimetrales donde no había tantas capacidades económicas, donde había gente con menor capacidad económica, social, académica y con problemas también psicológicos y físicos. Y en este estudio, trabajando con ellos ya de una manera más grupal, por eso Adler se reconoce como el padre de la psicología social y Ujú. comunitaria,
él descubre que las personas, los problemas psicológicos tienen que ver con algo que él llamaba un complejo de inferioridad. La gente se sentía inferior a los demás. Por eso buscaban una sobrecompensación, buscando el reconocimiento. Ya Claro. eso Frank lo denominó voluntad de poder. Y mira, a mí me pasó algo cuando yo empecé a vivir la parte, digamos, de decisión vocacional. Mm. Es que la gente me hacía la pregunta es, ¿a usted qué le gusta y qué le va a dar dinero? O sea, Típicamente. lo importante no era qué te Típicamente. gusta, sino qué te va a dar dinero Ujú. para poder hacer las cosas que tú quieres. Por eso, de cierta manera, creo que a mí, inicialmente, la voluntad de poder fue importante en un momento vocacional, pero también en la adolescencia, evitar el malestar psicológico a toda costa. Pero quiero complementar un poco, Jaime, si me permites, esto que dice, es este recorrido histórico que Juan Pablo nos plantea en aras de responder esta pregunta sobre las voluntades y los tipos de voluntades que se plantean desde la logoterapia. Porque nosotros podemos suponer, esto es viejísimo, Ujú. esto es de principios del siglo pasado. Pero si nosotros miramos hoy en día qué es lo que está sucediendo, es absolutamente vigente. Porque pensemos un poco la evitación del malestar como una motivación, ¿no? Mm. Para mí es muy difícil como psicoterapeuta encontrar un trastorno psicológico que no tenga que ver con evitación del malestar. Es muy difícil. Una persona con rasgos perfeccionistas está evitando el malestar desarrollando 1 millón de estrategias absolutamente cuadriculadas para evitar el malestar. Una persona con rasgos histriónicos hace lo que sea para ser visto porque si no hay malestar. Una persona con Con rasgos depresivos no sale de su cama porque salir de su cama implica malestar. un consumo de sustancias. Un consumo de sustancias Sustancias. psicoactivas es evitación de malestar. Entonces, hoy en día, y esto también creo que es algo muy vigente, ha pasado algo muy interesante y es que nosotros siempre hemos tenido un flujo de pacientes importante, pero después de pandemia se exacerbaron muchísimos síntomas y las personas necesitan pedir ayuda. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Malestar evitado de una forma disfuncional, porque todos tenemos derecho a tener malestar. ¿Cómo lo evitamos? Es algo absolutamente vigente. Muy bien. Y ahí le agregaría, Jorge, eso que estás diciendo, que no solamente la gente llega por evitación del malestar, sino quieren ser vistos y reconocidos. Claro. La necesidad de ser reconocidas en este momento es increíble, pero ahorita la gente busca las profesiones, la parte vocacional, mucho más por el reconocimiento. Antes era por el dinero, ahora es mucho por el reconocimiento. Quiero ser famoso, ¿no? Y mucha gente ahora se va a las redes sociales buscando ser Claro, famosos. claro. Y esa otra voluntad de la que tú hablabas, cuyo padre es, por lo menos padre teórico es Adler, pues habla de eso, de la necesidad de ser visto, de la necesidad de tener una voluntad, le llaman voluntad de poder, pero en realidad es la voluntad de cómo me estoy relacionando con el otro, cómo quiero ser visto en relación con el otro, cómo quiero ser visto en un contexto social, en un contexto cultural. Y eso también es un discurso muy, muy actual. Juan Pablo menciona algo que tiene que ver con tal vez una de las decisiones más importantes que nosotros tomamos en nuestra vida. ¿Qué carrera elijo? ¿Y qué es lo que nos dicen a nosotros? ¿Qué le da plata? Vámonos un paso más allá. ¿Qué le gusta? A mí me pueden gustar muchas cosas que no me dan sentido. Mm. A mí yo puedo hacer cosas que generen dinero o ingreso o éxito, llámese como se llame el éxito para tu individualidad, que no me conectan. Entonces, creo que hablar, volviendo al tema original, de estas voluntades es absolutamente importante para hacer conciencia y saber hacia dónde estamos migrando. Porque a veces podemos estar diciendo, sí, claro, yo soy logoterapeuta, soy muy bonito, miren cómo me conecto con un sentido y en realidad estoy totalmente desconectado, Mm. ¿cierto? Movido por otra, quizás por otra de las voluntades más allá del sentido, ¿no? Claro, No, hay un punto aquí que me parece súper importante puntualizar, aterrizar, y es desde la logoterapia, hablamos mucho de la voluntad de sentido, pero pues obviamente tenemos que posicionarnos también frente a estas dos, ¿no? ¿Qué es lo que moviliza al ser humano? ujú, Decías que la voluntad, quizás visto desde una visión un poco más concreta, es ese motorcito, es la fuerza que energiza de alguna manera la conducta, claro, ¿sí? Y cuando pensamos en la logoterapia de la voluntad de sentido, estamos pensando en una motivación primaria, decía Frankel, que es la búsqueda del sentido.
¿sí? En esta era, el sentido es como malentendido, ¿no? Y por eso muchas veces estas voluntades de placer y de poder se van perdiendo en el camino. Entonces, si en este momento pensamos en la voluntad de sentido, ayúdenme a definir un poquito entonces qué es esto que llamamos sentido y qué relación tiene con las voluntades. Me gustaría arrancar primero desde la parte histórica. Sí. Viktor Frankl, primero que todo, él vivió las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra, él era un adolescente, era una persona que le tocaba hacer fila, despertarse a las 3 de la mañana, hacer fila en un almacén para recoger comida para su familia. Después llegaba la mamá, lo reemplazaba y él se iba a estudiar. Pero Frankl rápidamente se interesó por muchos temas de salud mental y temas sociales porque era una persona que se sentía convocado por eso. Claro. Y parte del trabajo de él, de cierta manera, lo llevó a conocer muchos jóvenes y uno de ellos cometió el suicidio, se suicida. Mm. Para él fue algo muy, muy impactante. Y él, junto a otras personas, crearon algo que se llaman los Centros de Prevención Los del centros de Suicidio. prevención del suicidio. Entonces, en una Viena entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hay problemas sociales por los problemas económicos de un imperio que se cayó, porque el imperio El imperio austrohúngaro se austrohúngaro, cae, claro. aparece un nuevo país que se llama Austria. ¿Cómo se va a gobernar? Económicamente están quebrados. Todos los problemas sociales muchas veces afectan fuertemente a la adolescencia. Y él se da cuenta que en los adolescentes se encuentran muchos problemas durante esos centros de prevención del suicidio, como es el reconocimiento, la búsqueda de buenas calificaciones, el tener pareja, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y lo llevó a darse cuenta de la importancia del sentido, precisamente, en esas edades. Eso lo llevó a trabajar cuando ya era psiquiatra en un hospital que se llamaba Steinhoff. Actualmente es el Hospital Otto Wagner, que es el hospital psiquiátrico de Viena. Y Frankl le tocó uno de los momentos críticos de los psiquiatras. Frankl trabajaba en el ala de mujeres con ideación suicida y depresión. Y llegó el momento en que tienen que hacer la entrevista para ver si les dan de alta. Y todo el mundo le tenía pánico porque decían que las pacientes mentían para poder salir y después realizar el suicidio. Y Frankl, en esa angustia de su primera entrevista, él hizo una pregunta que al principio le pareció loca y estúpida. Y es, ¿por qué no te quieres suicidar ya? Frankl automáticamente dijo, ¿qué pregunté? Pero cuando vio la respuesta de la paciente, que también se movió, empezó a darle respuestas como, porque quiero estudiar una carrera, porque quiero ser mamá, porque quiero tener una familia, por mis amigos. Dijo, aquí hay algo. Y a través precisamente del diálogo socrático, que es nuestra estrategia básica en la logoterapia, empezó a hacer preguntas para ayudarle a parir la libertad a esta consultante. Claro. Y de esa manera Frankl se da cuenta que el sentido mueve. O sea, no es solamente la habitación del malestar o solamente la búsqueda del reconocimiento, sino que hay algo primario que es darle un sentido a la existencia. Y de esa manera Frankl plantea que la voluntad de sentido es la voluntad primaria. El sentido también mueve, dices. También Sí, mueve. más te allá del mueve. placer Es y del que poder. el sentido tiene un componente que me parece que es muy interesante. Bueno, tiene varios componentes, pero el sentido tiene un componente emocional. El sentido tiene un componente eh, también conductual. Y a ese componente le llamamos nosotros entrega. Yo puedo decir aquí a ustedes que nos están viendo, es que mi vida está llena de sentido porque es que estoy estudiando algo que me conecta, porque es que estoy viendo pacientes que están cambiando, porque estoy con ustedes en estos espacios. Estoy lleno de sentido. Pero si no hago nada que sustente eso, no hay nada. Yo me remito acá a algo que hemos venido trabajando en estas entregas y que yo tengo muy claro en mi práctica profesional. La logoterapia no es una terapia que pelee con otras formas de concepción de la psicología humana. Y me refiero, por ejemplo, a la psicología conductual que habla de la conducta humana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo muestro, evidencio y expreso mi sentido cuando hago
cosas. Cuando esa voluntad deja de ser un pensamiento para hacer una conducta observable, hacer algo al respecto. Por ejemplo, vinculándolo con lo que menciona Juan Pablo de una manera muy clara en este tipo de entrevistas que tenía Víctor Frankl con estas mujeres con ideación suicida, ¿qué vas a hacer? Y hacerlo. Mm. Porque yo puedo decir, no tengo una ideación suicida, pero ¿dónde está el hacer? Y ahí me parece que es muy importante, y ahí no me refiero solamente a la voluntad de sentido, me refiero a las otras voluntades. ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer? Nosotros somos lo que hacemos. No, y la frustración que genera, mencionando un poco el hacer, la frustración que genera el hecho cuando se persigue, por ejemplo, solo el placer o el poder, ¿no? Que son las dos primeras voluntades. Cuando una persona va solamente en búsqueda de placer, lo mencionas, por ejemplo, en una actividad, ¿sí? Eh, si yo voy detrás del reconocimiento, pues aparece esto que nosotros llamamos frustración, pero si voy también solamente detrás del placer y no lo consigo, pues aparece la frustración. ¿Y cuál es el papel allí del sentido Esto entonces? me parece supremamente importante, y voy a tomar algo que también mencionó Juan Pablo hace unos minutos, que ha sido también un desarrollo profesional que yo he tenido acá en SAPS en los últimos años, y es de nuevo la elección de carrera. Porque a veces cuando no se lee bien este discurso de la voluntad de sentido, de la voluntad de Mm. poder y de la voluntad de placer, a veces se interpreta como, oh, si tú abrazas un sentido, vas a negarte a todo el A todo, placer. exacto. Si Exacto. tú abrazas un No sentido, es la no hay consecuencia. poder, tienes que ser el último de la fila. No, tú puedes elegir, por ejemplo, tomar una gran decisión, por ejemplo, elegir carrera conectado desde lo que te da un sentido. Y cuando tú te conectas desde lo que te da un sentido, el placer y el poder llegan por añadidura, pero no porque tú los estás buscando. Creo que Víctor Frankl es el que habla de cómo es más probable que una paloma se pose Una sobre, mariposa. o una mariposa se pose sobre nosotros, como buscándola y corriendo detrás de ella. No, ¿cierto? Entonces, me parece que es una metáfora muy importante. No negamos el placer, no negamos el poder, pero me parece importante hacer conciencia de Es la cuál es Hay, el papel. consecuencia, ¿no? hay que La tener en cuenta consecuencia. eso que estás diciendo, digamos, con una metáfora. ¿Algunas ha intentado perseguir o atrapar una gaviota en la playa? No, Pues si ustedes sí, claro, arrancan a intentar agarrar una, van a salir no, corriendo. claro. Y muchas veces se nos vende, ahorita que estamos muy llenos de la búsqueda de la felicidad y de ser importante y evitar el malestar psicológico, etcétera, etcétera. Entre yo más busque el placer o busque la felicidad, más se me va a escapar. Total. Porque Frankel no planteaba que había que buscar la felicidad, sino que hay que buscar razones que te activen la felicidad. Total. Frankel en su libro El hombre doliente dice que casi como que la búsqueda de felicidad por buscar la felicidad es como cuando le van a tomar una fotografía que te dicen sonríe. Es eso. O sea, uno no puede generar el placer o la felicidad de una manera automática, como Total, de generación espontánea. total. Tiene que haber algo. Por eso la voluntad de sentido lo que hace es precisamente desplegar una posibilidad, pero una posibilidad de realización. Total. Porque a veces en psicoterapia pasa que hay mucha gente que dice, el día que yo haga esta maestría, el día que yo me case, el día que yo no sé qué, o sea, siempre se quedan reflexiones, pero no lo llevan a la acción, porque hay veces que no es tan fácil renunciar. Y el sentido, cuando yo lo realizo, pues va a aparecer de una manera espontánea el placer, la felicidad, muchas cosas, ¿cierto? Lo otro es el poder. Poder. Cuando yo convierto al poder en un fin último, puede convertirme en alguien muy macabro. Puede ser alguien muy Y lo peligroso. vemos. Y lo Y vemos. lo vemos hoy Y en lo día. vemos hoy en día muchísimo. Pero el poder es algo así como, saben que a mí me encantan los superhéroes. Sí. Cuando se encuentran Flash y Batman en una película que se llama La Liga de la Justicia, Flash le pregunta a Batman, ¿y cuál es tu superpoder? Y le dice, soy multimillonario. Es decir, el poder como medio para un fin. Claro. O sea, tener el poder, tener el dinero para un fin que es mucho más allá que el solamente tener dinero. El poder se convierte en el medio para lograr algo. David Bowie también decía lo mismo.
Yo quiero ser famoso, ¿no? No como fin último, sino para poder hacer muchas cosas que de otras maneras no nos lo permitirían hacer. Total. Entonces el poder es algo que te permite hacer cosas. Aprender a ser psicoterapeuta de cierta manera es también un poder, pero un poder para los demás. Y ahí tiene un elemento importantísimo el sentido. El sentido no es para mí. El sentido le suma valor al mundo. Sí, porque cuando, por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo era adolescente, a mí me Hace decían, poco. sí, la semana pasada, creo, me decían, Hace 5 años. usted haga una carrera que dé plata para que pueda entrar a una empresa donde pueda trabajar 20 años y que se jubile. No se mueva de ahí. Y es una narrativa que yo decía, pero ¿en serio? Uy, qué aburrido. O sea, y cuando yo hablo con gente de mi generación, no, les han vendido la misma idea. Porque hay un miedo terrible a, como a lanzarse a abrazar algo que a uno en realidad genuina y auténticamente lo conecte, a tomar riesgos. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos una generación de personas que tienen un trabajo, que estudiaron una carrera que no los conecta, pero que alguien les dijo que daba plata, que tienen un trabajo que dicen me garantiza de cierta manera un ingreso, cosa que puede ser bastante relativa, y están ahí, 20 años. ¿Cómo viven esas personas? Pues llega el viernes, ¿Y qué hacen el viernes? reventarse de alcohol, Voluntad de placer. o se quedan pegados a series, maratón de series. Y no se despegan de ahí, o sea, su margen de posibilidades. Y estas personas están, hablemos con esas personas, ¿de qué hablan? Están hablando de su trabajo, de cómo se De arriesgan lo para importante que proponer son. cosas. No, se quedan ahí. De hecho, Elizabeth Lucas es la que habla de una tipificación de el vacío existencial, que es cuando no hay sentido de vida. Y ella habla una actitud dubitativa frente a todo. No hay arrojo, como que se esconde ante todo, como que no se entrega a nada. Y hay personas que infortunadamente llegan a la jubilación y no han encontrado esa voluntad de sentido. Y en últimas tampoco han encontrado las otras voluntades. Lo único que tienen son pequeñas dosis de anestesia para el vacío existencial. Dopamina. Pura dopamina. Y eso es bastante triste, digo yo. Sí, y justo quería como eh, que pudiéramos entender un poquito de una manera mucho más práctica, ya entendiendo que estamos acercándonos al final de este episodio. Pues la gente se pregunta mucho, bueno, teóricamente ya logramos definir, ¿no? Se llama voluntad de sentido. El motorcito, esa fuerza, esa motivación primaria que hace que la persona vaya en búsqueda del sentido. Eh, pero en situaciones concretas, en la práctica, en la cotidianidad, ¿cómo se vive el sentido? ¿Cómo se experimenta? ¿Es algo tan alejado de nuestra realidad o es algo que podemos vivir más en lo cotidiano, desde su mirada? ¿Cómo se ve el sentido? Mira, yo te diría que muchas veces nos han vendido el tema del sentido de la vida, el propósito, el estar conectado con el mundo, como algo extremadamente grande. Como que es algo que podemos lograr si la luchamos y si, ¿no? Y de esa manera se nos olvida que el propósito del sentido está en el presente. Si solamente fuera eso grande, pues solamente Dalí, Ronaldo, Superhumanos pueden acceder a él. pueden El resto acceder no. a eso, pero está en lo cotidiano, está en este conversar, está en un compartir un café, en poder ver un atardecer, en oír una canción nueva de tu banda de rock favorita. O sea, el sentido está en lo cotidiano, está en lo sencillo, pero no solamente está para ti, no es esa autorrealización que nos venden, sino está precisamente en cómo le sumamos valor al mundo. Por eso la introducción habla de autotrascendencia, porque el sentido se contagia. Y porque cuando yo encuentro algo que me da sentido, también puedo facilitar el sentido de otras personas. Y no necesariamente siendo logoterapeuta. Cuando yo encuentro un sentido a algo, ese algo va a resonar en otras personas. Así sea por observación, así sea como dicen los conductistas por aprendizaje vicario, se dan cuenta y dicen, oiga, chévere. Yo quiero mencionar algo también que refería Juan Pablo en la respuesta anterior, y es el tema de los superhumanos. ¿Cuántos superhumanos, en serio superhumanos, que han logrado proezas
deportivas, por ejemplo, cuando se les acaba su capacidad biológica para perpetuar esas proezas, queda en un vacío existencial que los lleva pues a temas muy tristes, adicciones, sobredosis, suicidio, trastornos psicológicos. Que se les dificulta hasta retirarse de su profesión. No lo logran. ¿No? Si no es acá, no es en ningún lado. Y eso también da cuenta de un nivel de inflexibilidad importante. Claro. No, y allí me ayudas a conectar un poquito una pregunta que normalmente se hacen las personas cuando hablamos de estos temas, y es ¿cuántos sentidos existen? Si el sentido se puede diversificar, ¿sí? O si hay algo universal. Entonces, mencionando esto, un poco, pues, la importancia de diversificar el sentido, ¿no? De poder estar conectados con diferentes áreas de valor y también entender que hay en cada etapa vital la posibilidad de vivir un sentido diferente, ¿sí? Eh, Partiendo de esta idea, a mí me gustaría que cerráramos este episodio con una invitación muy interesante, ¿no? En este momento, si ustedes pueden pensar en alguien valioso para ustedes, en un ser querido, en alguien importante, ¿qué invitación les harían? Pero partiendo de la reflexión del sentido, ¿cuál sería la invitación? Yo inmediatamente pienso en todas las personas que quiero. Pero cuando tú planteas esa pregunta, yo pienso en mis abuelos. Yo fui criado por mis abuelos. Y lo vinculo con justo lo que acabas de mencionar. El sentido y el sinsentido son temas muy individuales. Cada quien vive el sentido de una forma distinta, cada quien vive el sinsentido incluso de otra forma. Pero yo observo en las personas de la tercera edad, particularmente, por ejemplo, en mis abuelos, como es que ya no se pudo, es que ya no se logró, es que ya no puedo, es que a esta edad. A mí me gustaría, de alguna forma, y estoy pensando en esa forma, poder contagiarlos de sentido. Porque a pesar de que ellos perciban que es mucho más lo que han vivido que lo que aún les resta por vivir, aún se puede encontrar sentido. Mientras haya vida, hay posibilidad de sentido. Y ese mensaje sería directamente para ellos. Para los abuelos. Muy bien. Yo se lo diría a personas que están caminando muy rápido en la vida, que están corriendo para llegar a alguna parte sin saber a dónde llegar. Ajá. Y les diría, bájenle la velocidad. Estamos en una época donde todo es muy rápido. Las redes sociales, o sea, ética no hay desconexión. Ética estamos hiperconectados, hasta el vapeador están conectados todo el tiempo, ¿no? Y si le bajan a la velocidad de la vida, aprender a apagar el televisor, aprender a desconectarse, aprender a cerrar un libro, a no estar todo el tiempo conectados, a bajarle la velocidad a la vida, van a permitirse sentir. Que a veces puede ser aterrador, pero si no lo experimentamos, nos vamos a estar desconectados de nosotros. Queremos encontrar para qué es bueno vivir, que nosotros estemos vivos. Bajemos la velocidad. Y al bajarle la velocidad, vamos a empezarnos a conectar. Y ahí es el primer paso. No, y qué importante que los jóvenes de esta generación puedan conectar con esta idea, ¿no? Y con esta reflexión. Así que bueno, quiero agradecerles por este espacio una vez más. Hoy hablamos de la voluntad de poder, de la voluntad de placer y de la voluntad de sentido, que es una reflexión profunda que está en el pensamiento de Viktor Frankl, en la logoterapia y el análisis existencial de Viktor Frankl. Así que bueno, este ha sido un episodio más de el podcast de la logoterapia, una forma de vivir a la manera existencial, conectado con nosotros y con el mundo, a través del autodistanciamiento y la autotrascendencia. Así que hasta el próximo episodio.